Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección conocerás todo lo que te puede ofrecer el lenguaje de sombreado ligado a Godot. Godot usa un lenguaje de sombreado similar a GLSL y es 3.0. La mayoría de los tipos de datos y funciones son compatibles, y es probable que lo poco faltante sea agregado en un futuro próximo. Si eres alguien que está familiarizado con GLSL, recomendaría que estés atento a una futura lección que realizaré, que facilita el proceso de migración, es decir, facilita el proceso de esta transición, desde GLSL hasta Godot Sharing Language. Data Types. La mayoría de los tipos de datos de GLSL y ES 3.0 son compatibles. Tipo: Void. Tipo de dato: Void. Útil solo para funciones que no devuelven nada. Bool. Tipo de dato: booleano. Solo puede contener true o false. Vec2. Vector de dos componentes de valores booleanos. Vec3. Vector de tres componentes de valores booleanos. Vec4. Vector de cuatro componentes de valores booleanos. Int. Entero escalar con signo. Y vec2. Vector de dos componentes de enteros con signo. Y vec3. Vector de tres componentes de enteros con signo. Y vec4. Vector de cuatro componentes de enteros con signo. Uint. Entero escalar sin signo. No puede contener números negativos. Vec2. Vector de dos componentes de enteros sin signo. Vec3. Vector de tres componentes de enteros sin signo. V4. Vector de cuatro componentes de enteros sin signo. Float. Punto flotante escalar. Vec2. Vector de dos componentes de puntos flotantes. Vec3. Vector de tres componentes de puntos flotantes. Vec4. Vector de cuatro componentes de puntos flotantes. Mat2. Matriz de 2 por 2 en orden de columna. Mat3. Matriz de 3 por 3 en orden de columna. Mat4. Matriz de 4 por 4 en orden de columna. Sampler2D. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar texturas 2D que se leen como flotantes. iSampler2D. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar texturas 2D que se leen como enteros con signo. uSampler2D. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar texturas 2D que se leen como enteros sin signo. Sampler2D Array. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar arrays de texturas 2D que se leen como flotantes. iSampler2D Array. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar arrays de texturas 2D que se leen como enteros con signo. uSampler2D Array. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar arrays de texturas 2D que se leen como enteros sin signo. Sampler3D. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar texturas 3D que se leen como flotantes. iSampler3D. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar texturas 3D que se leen como enteros con signo. uSampler3D. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar texturas 3D que se leen como enteros sin signo. Sampler-Cube. Tipo de dato: Sampler. Para enlazar cube maps que se leen como flotantes. Casting. Al igual que GLSL y ES 3.0, no se permite la conversión implícita entre escalares y vectores del mismo tamaño, pero de diferente tipo.
Tampoco se permite aplicar casting cuando participan tipos de datos de diferentes tamaños. La conversión debe realizarse explícitamente a través de constructores. Algunos ejemplos. Las constantes enteras predeterminadas incorporan signo, por lo que aplicar casting siempre será necesario cuando quieras convertir una constante entera sin signo, como se puede visualizar en los siguientes ejemplos. Members. Se accede a los miembros escalares individuales de los tipos de vectores mediante los miembros X, Y, Z y W. Alternativamente, usar RGB-A también funciona y sería el equivalente. Utilice lo que mejor se adapte con respecto a sus necesidades. Para matrices, use la sintaxis de indexación que se muestra en la pantalla para acceder a cada escalar. O utilice lo siguiente. Para acceder a un vector por índice de fila, por ejemplo, para acceder a la posición Y de un objeto en un mat4, se usa M31. Constructing. La construcción de tipos de vectores siempre debe pasarse. La construcción de tipos de matrices requiere vectores de la misma dimensión que la matriz. Las matrices también se pueden construir a partir de una matriz de otra dimensión. Hay dos reglas. Si se construye una matriz más grande a partir de una matriz más pequeña, las filas y columnas adicionales se establecen con respecto a los valores que tendría una matriz de identidad. Si se construye una matriz más pequeña a partir de una matriz más grande, se usa la submatriz superior izquierda de la matriz más grande. Swizzle. Es posible obtener cualquier combinación de componentes en cualquier orden, siempre que el resultado sea otro tipo de vector o escalar. Esto es más fácil de entenderlo si observas los siguientes ejemplos. Precision. Es posible agregar modificadores de precisión para los tipos de datos. Puedes usar esto para uniforms, variables, arguments y variance. Si se usa una precisión baja a la hora de realizar algunas operaciones, el proceso matemático sería acelerado, a costa de una menor precisión. Esto rara vez se necesita dentro de la función vertex process, donde la mayor parte del tiempo se necesita precisión total. Pero utilizar una precisión baja dentro de la función fragment processor a menudo es útil. Algunas arquitecturas, principalmente los dispositivos móviles, pueden beneficiarse de manera significativa de esto, pero existen desventajas. Suele ocurrir una sobrecarga adicional de conversión entre precisiones. La mayoría de las situaciones, los dispositivos móviles
provocan un comportamiento incoherente o inesperado. Por ese motivo, se recomienda mejor evitar especificar una precisión, a menos que sea sumamente necesario. Arrays. Los arrays son contenedores para múltiples variables de un tipo similar. A partir de Godot 3.2, solo se han implementado arrays locales y arrays variants. Local arrays. Los local arrays se declaran dentro de alguna función. Estos local arrays permiten el uso de la gran mayoría de los tipos de datos permitidos, excepto los samplers. La declaración del array sigue una sintaxis de estilo C. Los local arrays se pueden inicializar al principio. Se muestran algunos ejemplos. Puedes declarar múltiples arrays, inclusive con diferentes tamaños, en una expresión. Para acceder a un elemento del array, usar la sintaxis de indexación. Los arrays también tienen una built-in function denominada length. No se tiene que confundir con la otra función built-in denominada length. Esta función aplicada al array no acepta ningún parámetro y estará devolviendo el tamaño del array. Constants. Digitar const antes de la declaración de una variable para hacer que esa variable sea inmutable, lo que significa que no se puede modificar. Todos los tipos básicos, a excepción de los samplers, pueden declararse como constantes. Acceder y usar un valor constante es un poco más rápido que usar un uniform. Las constantes deben inicializarse en su declaración. Las constantes no se pueden modificar y además no pueden tener sugerencias, pero varias de ellas, si tienen el mismo tipo, se pueden declarar en una sola expresión. Similar a las variables, los arrays también se pueden declarar con const. Las constantes se pueden declarar tanto globalmente, es decir, fuera de cualquier función, como localmente, es decir, dentro de una función. Las constantes globales son útiles cuando desea tener acceso a un valor abarcando toda la estructura de su shader, considerando también que este valor no será modificado. Al igual que los uniforms, las constantes globales se comparten entre todas las etapas del shader, pero no son accesibles fuera del shader. Operators. Godot Sharing Language.
admite el mismo conjunto de operadores que GLSL y es 3.0. A continuación, se muestra una tabla. Los operadores han sido ordenados por orden de prioridad. Para revisar con calma esta tabla, se aconseja pausar este video. Flow Control. Godot Shading Language admite los tipos más comunes de control de flujo, como podemos ver a continuación. Tener en cuenta que para el caso de las GPU modernas, podría existir un bucle infinito y ocasionar un congelamiento de su aplicación, incluyendo el editor. Godot no puede protegerte de esto, así que ten cuidado de no cometer ese error. Al exportar un proyecto usando GLES2 directamente a HTML5, se utilizará WebGL 1.0. WebGL 1.0 no admite bucles dinámicos, por lo que los shaders que lo utilicen no funcionarán allí. Discarding. Las funciones de fragment y light pueden utilizar el keyword discard. Si se usa, el fragment se descarta y no se escribe nada. Functions. Es posible definir funciones en un Godot shader. Se utiliza la siguiente sintaxis. Solo puede usar funciones que se han definido anteriormente. Por esa razón, el posicionamiento de estas funciones es importante. La función que llamará a las demás funciones deberá estar definida al final. Los argumentos de función pueden tener calificadores especiales. In significa que el argumento es solo para lectura predeterminada. Out significa que el argumento es solo para escribir. In-out significa que el argumento se pasa completamente a través de una referencia. Variance. Para enviar datos desde la función vertex hacia la función fragment se utilizan variants. Se establecen para cada vértice primitivo dentro de la función vertex y el valor se interpola para cada píxel dentro de la función fragment. Variant también puede ser un array. Interpolation qualifiers. Ciertos valores se interpolan durante el proceso de sombreado. Usted podría modificar cómo se realizarían estas interpolaciones utilizando calificadores de interpolación. Hay dos calificadores de interpolación disponibles. Flat. El valor no se interpola. Smooth. El valor se interpola de forma correcta desde la perspectiva. Es el predeterminado. Uniforms. Es posible pasar valores a los shaders.
Estos son globales para todo el chip y se denominan uniforms. Cuando más tarde se asigna un share a un material, los uniforms aparecerán como parámetros editables. Un ejemplo de definición de un uniform se hace de la siguiente manera. Puede configurar uniforms en el editor correspondiente al material o puede configurarlos a través de GDScript. El primer argumento de la función setShareParam es el nombre del uniform que contiene el share. El nombre escrito tiene que ser idéntico con respecto al uniform que se ha definido para que así pueda ser reconocido. Cualquier tipo de dato, a excepción del tipo void, puede ser uniform. Además, Godot proporciona sugerencias de sombreado, es decir, share hands, para que el compilador comprenda para qué será usado ese uniform. Es importante comprender que las texturas que se proporcionan como color requieren sugerencias para una conversión sRGB lineal adecuada, es decir, hand albedo, ya que el motor 3D de Godot se procesa en un espacio de color lineal. A continuación, se muestra una tabla mostrando los hands disponibles. El tipo de dato Sampler2D posee varios hands. GDScript utiliza diferentes tipos de variables que GLSL, por lo que al pasar variables desde GDScript hacia los shaders, Godot convierte el tipo automáticamente. A continuación, se muestra una tabla mostrando los tipos correspondientes. Tenga cuidado al configurar los uniforms desde GDScript, no se producirá ningún error si el tipo no coincide. Su shader simplemente exhibirá un comportamiento indefinido. En lo referente a los uniforms, también es posible asignar valores predeterminados. Built-in functions. Existe un gran número de funciones built-in. Cuando se utiliza la nomenclatura BigTypeFloat, BigInType, BigUinType, BigBoldType, puede ser escalar o vectorial. A continuación, se presenta un listado de estas funciones. Es aconsejable pausar el video si quisieras revisar con calma cada una de estas funciones.
La lección ha finalizado. Gracias una vez más por estar presente. Espero seguir viéndote en futuras lecciones. Que estés bien. Se despide su instructor, C.R.